bienvenidos a un nuevo video para el canal. Continuamos con la serie de videos para UABC, ¿sí? Que ya se está acercando el examen. Espero que estén estudiando, ya sea que estén viendo pues la serie de videos que he estado haciendo, que la estén siguiendo, o que estén estudiando de otros videos o de otras páginas, ¿sí? Pero el chiste es que estudien y practiquen para que pasen su examen, ¿sí? Pero bueno, en esta ocasión venimos con un nuevo tema. Vamos a estar viendo el tema de resolver problemas utilizando diferentes magnitudes y diferentes sistemas de unidades. Básicamente lo que vamos a hacer en este video es resolver dos problemitas muy fáciles, ¿sí? Son tan fáciles que se tarda más en escribir los problemas que en resolverlos, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a estar haciendo es hacer problemas, resolver problemas, como lo dice el título, con diferentes magnitudes, es decir, donde se manejen diferentes cantidades y diferentes sistemas de unidades, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es saber hacer conversión de unidades, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si en un problema nos dan algunas cantidades en litros y luego nos dan otras en mililitros? Entonces, ¿cómo sabemos cómo resolver el problema si tenemos diferentes unidades? No podemos tratar las cantidades de manera directa, ¿sí? Si son diferentes unidades, no se puede tratar de manera directa, se tienen que convertir todas a un mismo tipo de unidad. Ejemplo, si tenemos cosas en litros y cosas en mililitros, tenemos de dos, o convertimos todo a litros o convertimos todo a mililitros, ¿sí? Para poder hacer operaciones con esas cantidades y al final, pues ya la podemos dejar en esa unidad en la que lo tenemos o podemos volver a convertirlo. Ejemplo, si tenemos cosas en mililitros y litros, podemos convertir todo a mililitros. Y después de que hayamos hecho las operaciones con mililitros, podemos dejarlo en mililitros el resultado o volverlo a regresar a litros, ¿sí? Pero ya depende del problema si te piden que dejes el resultado en litros, en mililitros, kilogramos, gramos, metros, kilómetros, depende, ¿sí? Y pues unidades hay muchas, ¿sí? Tenemos unidades para distancia, unidades para tiempo, como lo es la hora, el minuto, el segundo, milisegundo, unidades de fuerza, unidades de presión, hay muchas unidades, ¿sí? Y también pues está el sistema internacional, que es el que nosotros usamos, que es donde se incluye el metro, los newton para las fuerzas. Entonces está el sistema internacional, pero también existe el sistema inglés, donde tenemos, por ejemplo, los pies o las pulgadas, ¿sí? Entonces, en este video vamos a resolver dos problemitas muy sencillos y nos vamos a enfocar más que nada en, obviamente, resolverlo, pero más que nada nos vamos a enfocar en cómo hacer conversión de unidades. Y el método que les voy a explicar es el que yo utilizo. No me acuerdo si hay otro, pero este es el que yo utilizo y es el que te enseñan sobre todo en física, porque en física hay mucha conversión de unidad, ¿sí? Pero pues el mismo procedimiento que se utiliza para física se puede aplicar para cualquier tipo de unidad, ¿sí? Para cualquier tipo de conversión de unidad. Lo único que tenemos que saber para poder realizar las conversiones es saber el equivalente de una unidad con otra unidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros equivalen a cuántos metros, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que saber. Lo más común es que se memoricen las más esenciales, ¿sí? Las más utilizadas, tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Pero bueno, entonces, como dije, vamos a resolver dos problemitas. El primero ya lo anoté y dice: Adam hizo una caminata de 54 kilómetros, dividió la distancia recorrida de manera equitativa en 6 días. ¿Cuántos metros caminó Adam cada día? Es un problema muy sencillo. Entonces, básicamente, nos dicen que Adam hizo una caminata, recorrió 54 kilómetros, ¿sí? Esa es la distancia total. Y dice que dividió la distancia recorrida de manera equitativa, de manera igual, en 6 días. Significa que para recorrer esa caminata de 54 kilómetros le tomó 6 días. Entonces, él está dividiendo la distancia total de la caminata en esos 6 días entre 6 para saber él cuántos kilómetros o qué distancia recorrió en un solo día, ¿sí? Pero al final nos preguntan cuántos metros caminó Adam cada día, ¿sí? Entonces, ya sabemos que lo dividió entre 6 días porque le tomó 6 días hacer la caminata y lo dividió entre 6 para saber más o menos cuánto recorrió en un solo día.
o por día, ¿sí? Pero nos están preguntando cuántos metros, ¿sí? Entonces, fíjense en que en el problema nos dicen 54 kilómetros y en la pregunta nos están pidiendo metros. Entonces, pues no podemos simplemente dividir entre 6 porque tendremos una cantidad en kilómetros, ¿sí? Los kilómetros por día. Pero para realizar la conversión es muy sencillo y la forma en que lo voy a hacer se puede aplicar para infinidad de problemas, ¿sí? Básicamente tenemos 54, ¿ok? Distancia 54. Ahora, aquí tenemos dos opciones. Una puede ser primero dividir entre 6, ¿ok? La cantidad de 54 para saber cuántos kilómetros recorrió en un solo día Adam. Y después hacer la conversión a metros en este caso, porque es a lo que nos están pidiendo. O podemos hacerlo viceversa. Primero hacer la conversión desde un inicio y después dividir entre 6. Mi recomendación propia es que, sobre todo cuando se trata de más datos y más unidades, porque ahorita solamente son kilómetros y metros, pero puede que nos den más datos o más unidades, no sabemos, pero si independientemente del caso, mi recomendación personal es que primero se haga la conversión desde un inicio, veamos qué es lo que nos están pidiendo, qué unidad nos están pidiendo, en qué unidad nos piden la respuesta, hacer la conversión de todos los datos a lo que se nos pregunta y después hacer las operaciones, ¿sí? Entonces primero hacer conversión de todos los datos, de todas las magnitudes, cantidades que tengamos en el problema, a que todas nos queden en el mismo sistema, ya sea en el sistema internacional o en el sistema inglés, pero que todas queden en el mismo y que todas queden, por ejemplo, si se trata de distancia, que todas queden en metros o que todas queden en kilómetros, dependiendo de lo que nos piden, ¿sí? Y ya que hagamos la conversión de todo, después hacemos las operaciones, ¿sí? Con pues lo que se ocupe, en este caso, dividir entre 6 para saber cuánto recorrió en un solo día, ¿ok? Entonces, primero vamos a hacer la conversión, ¿sí? Eso es lo primero. Y solamente tenemos que hacer la conversión de 54 kilómetros porque solamente tenemos una magnitud, una sola cantidad, ¿sí? Entonces, para hacer la conversión se hace de la siguiente manera. Vamos a poner 54 kilómetros. Esta es la manera formal, ¿no? Ya obviamente estando en el examen pues se tienen que apurar, ¿no? Es rápido, porque acuérdense que tienen cierto tiempo y la parte de matemáticas es mucho más rápida que la parte de español. Entonces, para que lo tomen en consideración, que lo de matemáticas se podría resolver más rápido, lo de español lleva más tiempo porque hay que leer textos, ¿sí? Y analizarlos. Entonces, esta es la forma como debe ser, pero ya en el examen tienen que hacerlo rápido, ¿sí? Entonces tenemos 54 kilómetros y lo vamos a pasar a metros. Esta es nuestra conversión y se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner 54 kilómetros y después vamos a multiplicar y vamos a abrir corchetes, ¿sí? Entonces, como ahorita solamente vamos a hacer conversión de kilómetro a metros, solamente es una conversión entre distancias, ¿sí? Pero este método es mucho más útil cuando, por ejemplo, tenemos cantidades de velocidad. Imagínense convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Ahí ya tienes una unidad de distancia, que es metros y kilómetro, y tienes la de tiempo, que es horas y segundo. Entonces, en el segundo ejercicio se va a ver eso más a detalle, pero ahorita solamente es de una sola unidad, ¿sí? Entonces, de una sola unidad y en este caso distancia, ¿sí? Entonces, es mucho más sencillo. Entonces, 54 kilómetros va a multiplicar, abrimos y cerramos corchete. Adentro del corchete va a haber una fracción y aquí vamos a meter la equivalencia, ¿sí? Por eso les mencionaba que lo único que se debe saber para poder hacer conversiones de una unidad a otra es tener una equivalencia. Entonces, en este caso, las unidades de kilómetros y metros son una de las más utilizadas, sobre todo en México, porque son parte del sistema internacional y pues son las unidades utilizadas para medir distancia, ¿sí? Entonces, una equivalencia que se deben de saber sí o sí, o sea, si no se la saben, entonces ocupan estudiar más, ¿sí? Porque es de ley esta equivalencia, ¿sí? Entonces la equivalencia es lo siguiente, que un kilómetro
es igual a 1000 metros, ¿sí? Y esta equivalencia es la que nos va a ayudar a convertir 54 kilómetros a metros. ¿Y qué va a pasar? Bueno, tenemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, pero lo que estamos haciendo aquí es representarlo como si fuera una razón, ¿sí? Una proporción de que por cada kilómetro son 1000 metros, pero en forma de fracción, ¿sí? Entonces, ¿ya ven cómo se está relacionando todo? Si están siguiendo esta serie, van a poder ver esa relación, ¿sí? Si van siguiendo esta serie de videos en orden, van a poder ver la relación. Entonces, aquí es lo que estamos usando, es una razón prácticamente, una proporción, pero entre unidades, ¿sí? Entre distintas unidades de distancia. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es poner esto aquí adentro de los corchetes, es una razón, pero en forma de fracción, pero considerando lo siguiente. Tenemos 54 kilómetros. Esto es como si tuviéramos un 1 en la parte de abajo, ¿sí? Cuando tenemos una cantidad cualquiera y es un entero, o sea, no es fracción, regularmente se puede entender que tiene un 1 en la parte de abajo, porque si dividimos 54 entre 1, viene siendo 54, ¿verdad? ¿Para qué explico esto? Bueno, nada más para que entiendan que el 54 kilómetros se encuentra en la parte de arriba de una fracción. Si 54 kilómetros fuera una fracción, sería 54 sobre 1, ¿sí? Porque 54 kilómetros sobre 1 sigue dando 54 kilómetros. Entonces, nada más lo hago para que entiendan que 54 kilómetros, si estuviera en una fracción, estaría en la parte de arriba, ¿sí? Nada más para eso. Ahorita van a ver para qué. Como 54 kilómetros está en la parte de arriba de la fracción, esta unidad también se encuentra en la parte de arriba. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tenemos algo multiplicando, o una unidad en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, se cancelan, ¿sí? Es como cuando tenemos 4 que multiplica 2 entre 2, ¿sí? Si ustedes hacen esto en la calculadora, sería 2 por 4, 8 entre 2, 8 entre 2, 4, ¿sí? Eso daría, pero como tenemos un 2 multiplicando arriba y un 2 dividiendo abajo, se cancelan, pues, se cancelan, y simplemente nos queda que 4 es igual a 4, ¿sí? ¿Ven cómo nos dio lo mismo? 4 y 4. Cancelamos los dos porque arriba se está multiplicando el 2 y abajo se está dividiendo, ¿sí? Ocurre lo mismo con unidades. Entonces, nosotros queremos eliminar kilómetros, ¿sí? Y queremos dejar metros, porque lo queremos pasar de kilómetros a metros. Entonces, para poder eliminar kilómetros, hay que poner la parte de kilómetros de la equivalencia en la parte de abajo de la fracción, o de la razón, o de la proporción, si lo quieren ver así. Entonces, pondríamos 1 kilómetro en la parte de abajo, y en la parte de arriba pondríamos su equivalencia en metros, que es 1000 metros. Y prácticamente con eso ya podemos resolver rápido, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Kilómetros se va a eliminar con kilómetros, ¿ok? Por eso es que lo queremos en la parte de abajo, porque acá está arriba y acá está abajo, y se están multiplicando. Entonces, kilómetros se elimina con kilómetros, y nos quedan solamente metros, ¿sí? Y para sacar los metros solamente multiplicamos o hacemos la operación entre los numeritos o los coeficientes que acompañan a las unidades, ¿sí? En este caso sería 54 por 1000 entre 1, pero pues cualquier cosa entre 1 da lo mismo, ¿no? Entonces prácticamente es como solamente hacer 54 por 1000 y ya. Aquí hay que aclarar que se eliminó la unidad, ¿ok? La unidad solamente, el número no se ha eliminado, solamente la unidad de kilómetros se eliminó con la unidad de kilómetros, pero los numeritos siguen, ¿sí? Entonces por eso se hace 54 por 1000 metros entre 1. Y si multiplicamos 54 por 1000 metros entre 1, que entre 1 es lo mismo que solamente hacer 54 por 1000, es igual a 54.000 metros. Y ya tenemos la conversión, ¿ok? Entonces 54 kilómetros, vamos a anotarlo aquí, es igual a 54.000 metros, ¿ok? Esto es lo que podemos determinar a partir de la conversión. Ya que hemos hecho la conversión, ya lo único que nos queda hacer es dividir entre 6, ¿sí? Y si dividimos entre 6, queda de la siguiente manera: 54.000 entre 6. Ahora, esta es una división muy sencilla, ¿sí? Solamente podemos dividir 54 entre 6, no tenemos que dividir 54.000 entre 6, solamente
dividimos cuántas veces, 6 por qué me da 54, ¿sí? O 54 entre 6, ¿cuánto es? 6 por 9, 54, ¿sí? Queda 9 y se agregan 3 ceros. ¿Por qué? 6 por 9, 54, sobran 0 y acá bajaríamos los ceros, pero se seguiría poniendo arriba. Entonces prácticamente solamente ocupamos 54 entre 6 da 9 y se agregan 3 ceros porque estamos dividiendo 54.000 entre 6, ¿sí? Al final de cuentas. Entonces, al dividir 54.000 entre 6 nos da 9.000. Entonces la respuesta a este ejercicio es ¿cuántos metros caminó Adam cada día? La respuesta es 9.000 metros. Recapitulando súper rápido, teníamos lo que caminó en kilómetros, hicimos la conversión a metros, que es lo que nos pregunta, cuánto caminó en metros, y lo dividimos entre 6 porque nos pregunta cuántos metros caminó, pero en un solo día, ¿sí? O por día. Y como le tomó 6 días hacer la caminata de 54 kilómetros, pues nos dice que Adam lo quería dividir entre 6 para saber cuánto caminó por día. Solamente que en metros. Entonces se hizo la conversión y después se dividió entre 6, ¿sí? Y con esto hemos terminado este ejercicio. Muy fácil, la verdad, es muy corto, pero pudo haber resuelto de una manera súper rápida, pero quería explicarlo muy a detalle, ¿ok? Ahora en el siguiente ejercicio vamos a hacer otro tipo de conversión, pero un poco más complicado, ¿sí? ¿Para qué? Pues complicado, pero ni tanto, ¿sí? Pero se va a usar el mismo procedimiento de los corchetes y la multiplicación y la proporción, ¿sí? Entonces, pues vamos al segundo ejercicio. Y bien, vamos con el último ejercicio de este video, el segundo, y ocupo que pongan mucha atención, ¿sí? Porque se va a usar el mismo procedimiento, pero el nivel aumenta un poco, ¿sí? Entonces, en el primer ejercicio tratamos solamente una sola unidad y pues era de longitud, ¿sí? De distancia. Nada más pasamos de kilómetros a metros. Era una simple conversión, muy simple, ¿ok? Pero la cosa se complica, no mucho, muy poquito, pero cuando estamos hablando de unidades de área, por ejemplo, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, o cuando estamos hablando de volumen, ¿sí? Unidades de volumen, que son metros cúbicos, kilómetros cúbicos, ¿sí? Que ya es al cubo. Entonces va a cambiar un poquito la cosa de cómo se hace, pero nada difícil, ¿sí? La cuestión de esto es que practiquen y practiquen, ¿sí? En internet pueden encontrar mucha variedad de ejercicios y pueden ustedes practicar la conversión, ¿sí? Para pues, hacerlo más rápido, ¿sí? Y que se les facilite mucho la conversión de unidades. Y mientras practican también sirve practicar para que se memoricen también las unidades, ¿sí? Las diferentes conversiones que existen. Entonces, vamos a hacer el segundo ejercicio y pues sí, se va a hacer un poquito diferente, pero nada muy complicado, ¿sí? Dice, calcular la densidad de un cuerpo que tiene un volumen de 2 centímetros cúbicos y una masa de 25 gramos. Dar el resultado en unidades del Sistema Internacional. SI es la abreviación de Sistema Internacional, ¿ok? Entonces lo primero que tienen que saber es, probablemente si las opciones todas son en un mismo tipo de unidad, se van a dar cuenta cuál es la unidad en el Sistema Internacional de la densidad, ¿sí? Entonces, la densidad que se representa con esta letra como P, me parece que es la letra Rho del alfabeto griego. La densidad que se representa con esta letra es igual a la masa entre el volumen. Y en Sistema Internacional, las unidades que se utilizan son kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Entonces, sabiendo que las unidades las tenemos que dar en kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Kilogramos siendo unidad de masa y metros cúbicos siendo unidad de volumen, como nos dice la fórmula, masa entre volumen, y nos dice dar el resultado en unidades del Sistema Internacional, que son kilogramos sobre metro cúbico. Podemos ver que las que nos están dando no corresponden al Sistema Internacional, nos están dando centímetros cúbicos y gramos, ¿ok? Puede variar un poco el orden de estas cosas, así como en el primer ejercicio dije que ustedes deciden si primero convertir todo y luego hacer las operaciones que se necesiten, o primero hacer la operación y luego hacer la conversión. Pero como les dije, lo mejor o lo que yo siempre les recomiendo es primero convertir todo a las unidades que nos piden. Entonces, por ejemplo, en este caso que se trata de dos unidades distintas, una de masa y otra de volumen, lo que podemos hacer, pueden hacer dos cosas: tratarlas individual, o sea,
pasar centímetros cúbicos, que es una unidad de volumen, a metros cúbicos, y luego pasar gramos, que es una unidad de masa, a kilogramos, ¿sí? Las pueden hacer por separado y al final hacen la división de lo que les dé en kilogramos entre lo que les dé en metros cúbicos. Pero con el procedimiento que yo utilicé en el ejercicio pasado, les dije que se puede aplicar para cualquier tipo de unidad y no importa si está al cuadrado o al cubo, si se trata de una unidad de área o de volumen, se puede utilizar de todos modos, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es que vamos a convertir directamente ya, ¿sí? O sea, vamos a sacar la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos y después directamente vamos a convertir las dos unidades al mismo tiempo, en el mismo procedimiento, a kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Y se me hace más sencillo, o sea, te ahorras menos pasos y tardas menos, porque tratarlos por separado es a escribir más, ¿sí? Entonces, esto yo lo considero más rápido, pero sí hay que tener un poco de cuidado con los cálculos, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos que la densidad es masa entre volumen, ¿sí? Y la tenemos ahorita volumen en centímetros cúbicos y masa en gramos. Entonces, si hacemos la operación, nos quedaría masa 25 gramos entre 2 centímetros cúbicos, ¿sí? Y si hacemos esto en la calculadora, o lo pueden hacer a mano, que solamente es dividir 25 entre 2, nos queda 12.5 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, esta es la densidad, ya la calculamos, ¿sí? Esta es la densidad. En esta ocasión hicimos primero las operaciones y ahora vamos a la conversión, pero aquí se trata de dos unidades diferentes, ¿sí? Entonces, calculé la densidad de una vez ya para poder pasar de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, ya hemos calculado la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora hay que hacer la conversión, ¿sí? Entonces voy a borrar y voy a anotar solamente la densidad que nos dio, ¿sí? Que era 12.5 gramos sobre centímetro cúbico. Y igual que en el ejercicio pasado, vamos a poner la flechita y que queremos pasar a kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, esta es la conversión que queremos hacer. Y entonces comenzamos con la conversión. 12.5 y anotamos gramos sobre centímetro cúbico. Es importante anotar las unidades como en forma de fracción. Este lo voy a bajar más para que se note que está en el centro, ¿sí? Es importante anotar las unidades gramos sobre centímetro cúbico, pero en forma de fracción, para poder identificar fácilmente cuál está arriba y cuál está abajo, ya que vamos a hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior, de si está arriba, ponerlo abajo para que se elimine, y viceversa, si está abajo, lo ponemos arriba para que se elimine. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Entonces, 12.5 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Y esto lo vamos a multiplicar y vamos a abrir corchetes, ¿sí? Igual que en el ejercicio pasado. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Vamos a hacer ahora dos grupos de corchetes. Este va a ser uno y este va a ser otro. Y se preguntan, ¿por qué dos? Bueno, porque este de aquí se va a usar para la conversión de gramos a kilogramos y este de acá se va a utilizar para hacer la conversión de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces yo aquí ya he anotado las conversiones que se necesitan. Y ustedes me van a decir, probablemente me digan, oye, pero yo no sé cuántos metros cúbicos equivalen a cuántos centímetros cúbicos. Ah, pues aquí está el secreto. Y es que no ocupan, cuando se trata de áreas al cuadrado o al cubo, no ocupan saber cuántos metros cuadrados equivalen a cuántos centímetros cuadrados o cuántos metros cúbicos equivalen a cuántos centímetros cúbicos, ¿sí? La cuestión está en que lo único que tienen que saber es la conversión más básica y es la de cuántos metros equivalen a cuántos centímetros. Y estoy casi seguro que todos saben que un metro equivale a 100 centímetros, porque es una de las más usadas. Entonces, se la tienen que saber sí o sí, ¿ok? Entonces, no ocupan saberse la de los metros cuadrados, metros cúbicos a centímetros cuadrados o centímetros cúbicos. Solamente ocupan saber que un metro equivale a 100 centímetros, que es una muy usada, ¿sí? Una muy común. Y la otra conversión, que también es muy común, es la de que un kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿sí? Son todas las que ocupan saber y ya con eso van a poder hacer la conversión de gramos
sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, dijimos que el primer corchete o el primer par de corchetes va a ser para pasar de gramos, perdón, a kilogramos. Entonces, vamos a anotar una fracción, una línea de fracción en ambos lados, ¿sí? Porque vamos a utilizar ahora dos razones, ¿sí? Y todo está multiplicando, ¿sí? Si no ven aquí nada entre los corchetes, es una multiplicación, ¿sí? Esto por esto por esto. Entonces vamos a tener una proporción aquí, una razón, y otra acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí va lo de kilogramos y gramos. Entonces, dijimos que si la unidad se encuentra en la parte de arriba, en este caso gramos, podemos observar claramente que se encuentra en la parte de arriba de la fracción. Para eliminar la unidad de gramos, la parte de la equivalencia en gramos va a ponerse abajo para que se elimine gramos arriba con gramos abajo, ¿sí? En este caso, 1000 gramos lo vamos a poner abajo, ¿sí? Porque queremos eliminar esta unidad de gramos con esta de gramos, ¿sí? Y la parte de kilogramos la vamos a poner arriba, 1 kilogramo. Y listo, ya quedó el primero. Ahora vamos con el segundo. Para el segundo, queremos pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿sí? Entonces, podemos observar claramente que centímetros cúbicos está en la parte de abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la parte de la equivalencia, ¿sí? Que está en centímetros, porque estamos utilizando una equivalencia de metros y centímetros, ¿sí? No estamos usando metros cúbicos o centímetros cúbicos. La parte de centímetros la vamos a poner arriba, ¿sí? Porque los centímetros están abajo. Entonces, vamos a poner aquí 100 centímetros, ¿ok? Si se dan cuenta, gramos arriba, gramos abajo, centímetros abajo, centímetros arriba. Y 1 metro en la parte de abajo en este caso, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir, oye, pero acá estamos usando centímetros, metros, y acá estamos hablando de centímetros cúbicos, entonces ¿no va a afectar? No, pues sí afecta, obviamente, porque centímetros y metros son unidades de longitud, ¿sí? Para medir una distancia. Pero centímetros cúbicos es una unidad de volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer para arreglar esto? Simplemente vamos a elevar al cubo el último par de corchetes, ¿sí? Porque recordemos que si tenemos una fracción entre paréntesis, esto es un pequeño recordatorio de álgebra, ¿sí? Si tenemos una fracción y todo elevado a un exponente n, en este caso n viene siendo 3, y a viene siendo 100 centímetros, y b viene siendo 1 metro, esto es lo mismo que tener a a la n sobre b a la n, ¿sí? Se eleva tanto el numerador como el denominador de la fracción al exponente n, ¿sí? En este caso al cubo. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a elevar 100 centímetros al cubo y 1 metro al cubo, ¿sí? Pero hay que considerar que se eleva al cubo tanto la magnitud, el numerito, en este caso 100, y también la unidad, ¿sí? Entonces sería 100 al cubo y también centímetros al cubo. Entonces 100 centímetros al cubo nos queda, si hacemos en la calculadora, puede ser rápido en la calculadora, 100 al cubo nos da 1.000.000, ¿sí? Entonces 100 al cubo es 1.000.000, 100 por 100 por 100, 1.000.000. Y centímetros al cubo es como tener centímetros por centímetros por centímetros, es lo mismo que centímetros cúbicos. Al hacer 100 centímetros al cubo nos da 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, eso nos quedaría ahí, y 1 metro al cubo sería 1 por 1 por 1, 1. Metro por metro por metro, metro cúbico. 1 metro al cubo nos da 1 metro cúbico, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Al poner el exponente 3, pues este centímetro nos va a quedar como centímetros cúbicos, ¿sí? Y este metro nos va a quedar como metros cúbicos. Entonces, como ya nos queda centímetros cúbicos y acá también tenemos centímetros cúbicos, se van a poder eliminar, ¿sí? Porque acá va a estar arriba centímetros cúbicos y acá va a estar abajo. Entonces empezamos a eliminar unidades. Gramos se va, ¿ok? Junto con el gramos de abajo, porque acá estaba arriba y acá estaba abajo. Y luego centímetros cúbicos se va a eliminar, y se va a eliminar con este de acá. Pero ahorita van a ver por qué no tacho el 3. O sea, nosotros ya sabemos que se elevó al cubo, ¿sí? Tanto lo de arriba como lo de abajo, por la regla que les mencioné, ¿sí? Entonces, al elevarlo al cubo, ya se puede eliminar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Pero ahorita van a ver por qué no taché el 3, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver
es que nos quedó kilogramos, ¿ok? Que es una de las unidades a las que queremos pasar nuestra densidad, y nos quedó metros cúbicos en la parte de abajo, ¿sí? Porque recuerden que también el denominador se eleva al exponente, ¿sí? Entonces, acá también nos quedó metro cúbico en la parte de abajo. Pero no taché el 3 porque cuando se tacha regularmente se entiende como que ya el 3 ya no se ocupa, ¿ok? Y se tiende a hacer el error de que se eleva solamente la unidad al cubo, pero el numerito no. Al hacer las operaciones se les olvida elevar también al cubo el numerito. Entonces elevan centímetros al cubo, pero no elevan 100 al cubo. Entonces al multiplicarlo y hacer la operación les va a dar mal, porque recuerden que se eleva tanto la magnitud, la cantidad, como la unidad, ¿sí? Tanto 100 como centímetros, tanto 1 como metros se elevan al cubo. Entonces, por eso no taché el 3, porque al tacharlo como que lo ignoran y dicen, pues ya no se hace nada con eso, ya se eliminó centímetros cúbicos junto con centímetros cúbicos y piensan que este 3 corresponde a centímetros cúbicos. Es como una confusión que puede ocurrir, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a volver a escribirlo, pero para que lo vean más detallado. Entonces, nos quedaría 12.5, estas ya se eliminaron, ¿sí? Ya no las voy a escribir, pero que va a multiplicar, y ponemos entre corchetes, 1 kilogramo sobre 1000, pero ya no ponemos gramos porque se eliminó la unidad con la de abajo, con la de arriba, ¿sí? Que va a multiplicar a, y acá lo voy a escribir para que se note más qué se está haciendo. Entonces, se elevó todo al cubo, y tanto lo de arriba como lo de abajo se eleva al cubo. Entonces nos queda 100 al cubo, nos queda 1.000.000 centímetros cúbicos entre 1 al cubo, 1, metros al cubo, metros cúbicos. Este centímetros lo voy a borrar porque ya se había cancelado con este de abajo, ¿sí? Pero lo escribí para que vieran cómo quedaba esta fracción al elevarla al cubo, ¿sí? Entonces este lo borro porque se elimina con este centímetros de abajo, ¿ok? Entonces ya que nos queda así, notamos que nos quedan numeritos nada más y nos queda kilogramos sobre metro cúbico, que, sorpresa, es a lo que queremos llegar, ¿ok? Y entonces resolviendo esto en la calculadora, lo voy a hacer directamente, ustedes lo pueden hacer a mano. Tenemos 12.5 por 1 es 12.5. Por 1.000.000, solamente ocupan multiplicar por 1 y le agregan 6 ceros, ¿no? O le recorren el punto 6 lugares. Entonces queda 12.5 por 1.000.000 y en la parte de abajo dividimos entre 1000 y entre 1, pero pues entre 1 es lo mismo, entonces no afecta. Entonces nos queda que 12.5 por 1.000.000 entre 1000, los unos los ignoramos porque no afectan en nada, nos queda 12.500 y ponemos las unidades, kilogramos arriba sobre metro cúbico en la parte de abajo, ¿sí? Esta viene siendo la respuesta a nuestro ejercicio. Entonces se determina el resultado en unidades del sistema internacional. Entonces la densidad es igual a 12.500 kilogramos sobre metro cúbico. Y con eso hemos terminado este segundo ejercicio de conversiones, ¿sí? El primero era súper sencillo, son de los más fáciles que van a encontrar, pero este yo creo que es de los más difíciles. Entonces quise ponerles uno de los más fáciles y uno de los más difíciles. Ahora su tarea es investigar o practicar más ejercicios sobre conversiones, ¿sí? De área al cuadrado o de velocidad. Es más, les quiero comentar algo antes de que se me olvide. Voy a borrar esto de aquí. Y es que les voy a dar un pequeño tip, ¿sí? Pero pues ya ustedes si lo quieren utilizar. Es para hacerlo más rápido. Siempre que tengan un problema de kilómetros por hora y tengan que pasar algo a metros por segundo, un tip es que la cantidad que tengan en kilómetros por hora solamente la dividan entre 3.6, ¿sí? Entonces digamos que tienen una cantidad n, le vamos a llamar n, ¿ok? Y entonces en kilómetros por hora y la quieren pasar a metros por segundo, solamente hagan la cantidad que tengan en kilómetros por hora entre 3.6 y esto les va a dar la cantidad en metros por segundo, ¿sí? Un pequeño ejemplo, vamos a poner 60 kilómetros por hora, ¿sí? Y dividimos 60 entre 3.6, nos da 16.66, redondeado, metros por segundo. Y así de rápido, entre 3.6, ya pueden sacar la conversión de 60 kilómetros por hora a metros por segundo. Solamente dividir entre 3.6.
un tip que a mí me enseñaron y que la verdad sí ayuda, y se ahorran todo el procedimiento de los corchetes, ¿sí? Porque para pasar de kilómetros, o sea, 60 kilómetros por hora, para pasarlo a metros por segundo, podemos hacerlo de corchetes, porque les dije que sirve para cualquier tipo de conversión. Entonces, ponemos kilómetros abajo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros, 1 hora la vamos a poner arriba, ¿sí? Porque acá está abajo, y para eliminarlo ponemos 1 hora. ¿Y a cuántos segundos equivale 1 hora? Bueno, equivale a 3600, ¿sí? Esa ya me la sé yo de memoria. Entonces, 3600, eliminamos horas con horas, eliminamos kilómetros con kilómetros, y nos queda, en la calculadora rápidamente, 60 por 1000 entre 3600. Ignoramos los unos porque no afectan. Nos da 16.66, lo que nos dio anteriormente, metros sobre segundos, ¿sí? Nos quedaron metros y nos quedaron segundos, ¿sí? Entonces, en vez de ser 60 por 1000 entre 3600, es lo mismo que tener 60 entre 3.6, y nos da lo mismo, es como una forma más abreviada, es un truquillo que se pueden aventar o aplicar en su examen, ¿sí? Y pues bueno, yo creo que con esto terminamos este video. Sí se alargó después de todo, pero pues me quise meter lo más profundo que se pudiera, explicándoles tanto algo muy sencillo de conversiones, como yéndonos a algo más complicado como fue este ejercicio. Y pues ya saben, si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios y se las contesto en cuanto pueda. También si les gusta el contenido y les gusta la explicación, no olviden por favor en compartir el canal con sus amigos o conocidos, para que así podamos seguir creciendo y yo pueda seguir haciendo videos y pues todos aprendamos más, ¿no? Y bueno, de mi parte es todo. Esperen próximos videos nuevamente. Yo soy el Jesus. Adiós.